mañana. Vamos a otro tema que ha activado varias alertas a nivel internacional. Es un tema que ya lo hemos conversado, lo hemos discutido aquí en el Financiero Bloomberg. De hecho, lo abordamos en mi programa la Aldea Global el miércoles, pero sigue dando mucho de qué hablar y tiene que ver con un tema de seguridad y seguridad nacional y la seguridad aérea y la cooperación que debe o no existe entre los países en temas aéreos. Mire, la tripulación de este avión venezolano que fue retenido en Argentina parece que estaría vinculado a la Fuerza Quds, de una división de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, considerada por Estados Unidos como una célula terrorista, hablando de legislación donde identifican grupos o personas como terroristas. La información detalla sobre este complejo caso la tiene David del Río, corresponsal en Europa del Financiero Bloomberg. Veamos la nota. Un avión Boeing 747 comprado en enero por el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro a la empresa iraní Mahan Air se encuentra inmovilizado en Buenos Aires, Argentina, por tener una sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y Sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El Boeing de carga matrícula Yankee Victor 3531 despegó el domingo 5 de junio de México, del Aeropuerto Internacional de Querétaro, con destino al aeropuerto de Maiquetía, Simón Bolívar, en Venezuela, aun cuando no cuenta con permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni de la Agencia Federal de Aviación Civil para ofrecer servicios en territorio nacional. Un día antes, el sábado 4, de acuerdo con el registro de vuelo, el avión partió de un sitio desconocido, pero fue identificado al volar sobre Colombia y después sobre Villahermosa, Tabasco, para aterrizar el domingo 5 en Querétaro. De ahí partió hacia Caracas, Venezuela, y después a Buenos Aires, de acuerdo con legisladores de oposición argentina. Argentina retuvo el pasaporte a los 19 pasajeros del avión, 5 iraníes y 14 venezolanos. El diputado nacional Gerardo Milman dio a conocer que el piloto es un coronel de policía del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El legislador argentino publicó la ficha del coronel designado por Estados Unidos con un nivel de peligrosidad del 89%. El director de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina declaró a un medio local que el avión no tenía impedimento para aterrizar y que el coronel al frente de la tripulación es instructor de vuelo. Esta es una presunción. Los iraníes que estaban allí son instructores. Sí. Y me da la cuenta más o menos, porque 5 iraníes, 14 venezolanos estaban instruyendo a 2 tripulaciones más o menos para ese avión. Esta declaración provocó la molestia de la oposición argentina, que considera el hecho como un riesgo a su seguridad nacional en materia de terrorismo. Eso no le importa a ningún argentino, señor presidente. Le importa la inflación, le importa la inseguridad como este hecho, que entraña sin ninguna duda un tema de seguridad nacional, porque la Argentina tiene una experiencia. El ministro de Seguridad dice no había ningún impedimento. ¿Alguien cree que cuando tuvimos los atentados a la embajada de la AMIA y a la embajada de Israel, quienes llevaron adelante esa catástrofe tenían una alerta roja, tenían un impedimento, no tenían nada, y por eso pasó lo que pasó? El Boeing 747 que Venezuela adquirió de Irán aparece como propietario desconocido en los registros de vuelo. Además, el registro de seguimiento de este avión refleja reportes de haber sido no identificado debido a que los operadores del vuelo apagan el dispositivo electrónico que transmite información de la aeronave, conocido como transponder, y así es como pretendía salir de Argentina sin ser identificado. Este tipo de torre de control es la que quiso omitir la aeronave venezolana iraní al apagar el transponder. ¿Con qué motivo lo hizo? Es parte de la investigación que la justicia tiene que saber. Marta Alicia Villela, el Financiero Bloomberg. Ahora,
¿Por qué estamos hablando sobre este tema aquí en Gabinete de Seguridad? Porque este avión aterrizó en territorio nacional. Y no solamente pues, surgen las preguntas, ¿qué estaban haciendo en territorio nacional? ¿Y por qué no se identificó que era un vuelo que tal vez deberían de haber detenido a los pasajeros o por lo menos hecho una investigación? Primero, ¿por qué se les dejó aterrizar? ¿Quiénes eran estas personas? Y sobre todo porque se sabía que es la aerolínea en sí, esta aerolínea de Venezuela, sale en la lista de OFAC, que es esta famosa lista negra que publica el Departamento de Tesoro de Estados Unidos identificando empresas o gobiernos que deben de ser sancionados, ya sea por razones del crimen organizado o por razones de terrorismo. En fin, el hecho de que aterrizó en México, pues crea muchas interrogantes, ¿o no? Por eso le agradezco mucho que nos acompañe esta noche Rodrigo Soto, abogado, experto en Derecho Aeronáutica. Muy buenas noches, Rodrigo. A ver, comentarios sobre este caso, porque a mí me sigue haciendo ruido porque las autoridades mexicanas tampoco han dado declaraciones de qué fue lo que pasó aquí en México. Gracias, Ana María. Un gusto estar de nueva cuenta en tu programa y con tu auditorio. Pues efectivamente, en la aviación no puede haber lugar a la improvisación y todo, ya te lo he dicho en algunas otras intervenciones, todo gira en torno a temas de seguridad operacional, pero también en torno a seguridad de la aviación y obviamente la Ley de Seguridad Nacional clasifica, por ejemplo, actos de interferencia ilícita contra la aviación civil como temas de seguridad nacional y por eso ahí hay una como concurrencia de las dos áreas o vamos a decirlo así, disciplinas, ¿no? Yo creo que no puede aceptarse o nos podemos acostumbrar a que un avión no tenga un permiso de aterrizaje previamente tramitado si no es una operación, vamos a decirlo así, de emergencia. En el convenio de Chicago, que es el gran convenio que regula la aviación civil de 1944, están en sus articulados, se suelen explicar de una manera muy condensada, pero están contenidas de forma dispersa, las 9 libertades del aire. Por explicarte la primera, que es el permiso de sobrevuelo que se tiene implícito entre los estados, que son parte de ese convenio de Chicago. No se le debe de impedir a un avión que sobrevuele su territorio, aunque vaya de un punto A a un punto B y tenga que pasar por él, aunque no sea su destino final. Y la segunda libertad es la de asistencia técnica o paradas técnicas, como se suelen conocer, ¿no? En la nomenclatura vulgar. Entonces, habría que ver con qué calidad se le autorizó a esta aeronave aterrizar en territorio mexicano. Puede ser, y es normal, pasa con frecuencia que sea un vuelo experimental, un vuelo de instrucción, un vuelo ferry para transportar carga o para traer el avión y llevarse carga. Cuando dice ferry es que no trae carga, sino que trae solo la tripulación y el avión para ser cargado y después irse a otro lugar. O puede ser que sea un vuelo de entrega cuando se compra un avión y se va a entregar a un nuevo poseedor y por cuestiones técnicas de combustible o la entrega se puede pactar en cualquier parte del mundo, ¿no? Dependiendo del tipo de aeronave y su alcance, ¿no? Entonces deben de existir esos registros, al menos en la comandancia de los aeropuertos donde esta aeronave aterrizó y de donde esta aeronave partió, porque siempre es comandancia quien autoriza que la aeronave sea liberada para que se vaya. Entonces, en ese sentido, por supuesto que debe haber registros, por supuesto que debe haber documentación, y hablando de temas de aviación, pues son temas de orden público, por los riesgos que representa el que no se lleven bien, ¿no? Ahora, aquí los legisladores de Argentina acusan al piloto o los que iban en este avión de haber tratado o que de hecho apagaron el transponder para que no se les pudiera supuestamente dar seguimiento de a dónde iban o qué querían hacer o si iban a aterrizar o sobre todo que no se les pudiera identificar. Eso en sí ya crea un problema para esta tripulación. Yo te pregunto, la razón que lo estoy poniendo sobre la mesa es que supimos de este vuelo por lo que pasó en Argentina, ¿sí? Y el hecho de que legisladores de Argentina
expresaron pues enojo y con toda la razón de haber permitido a estos individuos aterrizar en ese país cuando hubo un atentado terrorista por parte del gobierno iraní hace como 20 años en ese país. Yo te pregunto, ¿estará sucediendo, esto será la excepción de lo que está sucediendo con vuelos que podrían venir de estos países, de Irán o de Venezuela o de Nicaragua? O de hecho, estamos ante una situación donde podría estar más aterrizando o entrando a territorio nacional más de estos vuelos. O sea, ¿esto fue una excepción o hay que empezar a investigar qué es lo que está pasando en Mira, México? si unimos los puntos, Ana María, y te agradezco la pregunta, me parece que es muy quirúrgica. Recordarás que el año pasado se robaron un avión del aeropuerto de Cuernavaca y los guatemaltecos lo derribaron. Recordarás que hace 7 años fue derribado un avión mexicano en Venezuela también. Tristemente empiezan a ser cada vez más recurrentes, sobre todo en temas de aviación general, es decir, aquella aviación que no implica aerolíneas de pasajeros, que no tienen un itinerario y una ruta programada recurrente, eso se le conoce como aviación comercial regular. Esto es un caso de aviación, si es carga, puede ser o un fletamento y por tanto es aviación no regular. Y efectivamente sí hay motivo pues para tener sospechas y para levantar algunas banderas rojas. ¿En qué sentido? Es verdad que la tripulación no tenía un alertamiento o una ficha en Interpol, vamos a decirlo así, pero sí el operador, es decir, la aerolínea, por parte al menos de un país socio de México, que es los Estados Unidos, comercial, política y también con cooperación en materia de seguridad y de cooperación militar y de inteligencia. Entonces, obviamente, aunque no haya una formalidad jurídica, según la Convención de Palermo y sus protocolos, o la Convención Interamericana del Combate al Terrorismo, y no haya, en este caso, elementos que hagan que el supuesto se adapte a aplicarle un protocolo adicional, cualquier autoridad, sea migratoria, sea de seguridad pública o seguridad interior, y sea aeronáutica, ante cualquier hecho sospechoso, está obligada a realizar una inspección. Las inspecciones se pueden hacer en cualquier momento de rampa, migratorias, fitosanitarias, aduaneras, por decir lo menos. Es verdad que no, a veces dicen, bueno, pues, los señores no tenían ningún alertamiento, pues tampoco jurídicamente se les... Pero una inspección en sí a un avión, al menos para efectos legales en nuestro país, no es considerado un acto de molestia, es considerado un acto de rutina. Pasa incluso en la aviación comercial regular. Entonces yo creo que sí hay motivos como para considerar que, pues más que una excepción, tristemente se está volviendo una recurrencia que fallan los protocolos y las medidas de seguridad en temas de aviación general. Y por supuesto que es preocupante, porque esto se presta no solo para el tráfico de armas, de personas o de drogas, sino para otro tipo de ilícitos. Y obviamente México, si bien no ha hecho, vamos a decirlo así, el resquemor que se ha hecho en Argentina, porque no hemos sufrido lo que ellos han sufrido, como bien pusiste en el reportaje previo, pues si hay algo que pudiera hacer sospechosa la operación, habría que investigar y habría que dar explicaciones. Ahora, rápidamente descríbele al auditorio, Rodrigo, estas plataformas en donde literalmente se transparenta todos los vuelos en el mundo gracias al transponder. Y son plataformas abiertas y se vio, algunos entraron a esta plataforma y pudieron ver no solamente de dónde dónde salió el vuelo, dónde aterrizó, el hecho de que cerraron, que apagaron el transponder. Todo esto es público y de hecho ha sido una gran herramienta, por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania, o poder hasta anticipar que Rusia iba a invadir a Ucrania, porque se podía ver cuáles vuelos, quiénes se estaban moviendo, de qué países se estaban viendo, qué es lo que estaba pasando dentro de Rusia. En este caso, qué está pasando en México, cuáles son los vuelos que están reflejados públicamente. Todo tiene que estar reflejado en algún lugar y esta información ya es pública. Es correcto, sobre todo si es aviación civil, Ana María, muy bien lo apuntas tú. La aviación se distingue jurídicamente entre aviación de Estado y aviación civil. La Estado es la militar, la oficial, la policíaca. En este caso estamos hablando de una empresa carguera venezolana.
Entonces, esa aviación civil claramente se debe de ajustar estos criterios de transparencia. De todos modos, aunque llegase a fallar un transpondador, cuando uno hace el plan de vuelo y cuando uno sigue los procedimientos de aproximación y despegue, tiene que seguir a control aeronáutico, ATC, ¿no? Control de tráfico aéreo. En este sentido, se asigna un identificador a la aeronave, siempre. Y apagar el transpondedor, como lo aprendimos muy bien, es siempre un sistema, una alerta o algo, vamos a decir, visto como un riesgo a la seguridad operacional, como pasó en el caso del avión de Malaysia Airlines que desapareció. E insisto, si es un avión de aviación civil, no tiene una causa justificada de primera instancia para desactivar su transpondedor, que es lo que permite que los radares lo siguen y lo identifiquen. Por eso en Argentina ya se retiró para la investigación la famosa caja negra, que en realidad no es negra, es naranja, y que consiste en voz y en datos. Y en ese sentido habrá que ver los peritajes que revelan para ver si hay algo ilícito. Y Argentina ejerció aún sin alertamiento su derecho en retener el avión y hacer las investigaciones, cosa que aquí, vamos a decirlo así, pasó un poco de noche, por decirlo coloquialmente. Sí. Entonces, para que la gente lo entienda, si yo me voy a dedicar a hacer negocios con aviones, yo tengo que subirme a un entramado institucional de aviación que me debe de permitir saber identificar mi aeronave y saber identificar mis pasajeros y mi tripulación. Y eso está contenido en un documento que se tiene que entregar siempre al llegar y al salir, que se llama plan de vuelo. Rodrigo Soto, abogado experto en Derecho de Aeronáutica. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Gabinete de Seguridad. Gracias. Un placer, Ana María. Un saludo a todos. Muchas gracias. Y nos seguimos con información internacional.